tardes, mi nombre es Katy Metayer. Soy mediadora familiar del Centro CREA de la Universidad Católica de Temuco, de acá de Chile. Primero que nada, quiero agradecer a Daniel Martínez por esta invitación de poder participar en el seminario internacional. Daniel, gracias por crear estos espacios de encuentro que permite crear puentes de diferentes países. Has creado un lazo de unión. En estos tiempos tan difíciles, creo que lo que tú estás creando nos permite reencontrarnos como mediadores, tanto los que recién se están formando como los que ya llevamos un tiempo más de experiencia. Así que Daniel, muchas gracias por esta invitación y espero que sea del agrado de todos esta actividad. Bueno, el tema que voy a exponer se llama la migración extranjera en tiempos de pandemia, una oportunidad para desarrollar la mediación intercultural. Antes de comenzar a hablar de la mediación intercultural, tenemos que tener claro los orígenes. Y un concepto que surge primero que nada antes de la interculturalidad es el concepto multirracial. ¿Qué es el concepto multirracial? Esto surge consecuencia de la colonización, de las inmigraciones. Era un concepto que se usaba para referirnos simplemente a nuestra clase o a nuestro color de piel. Nos diferenciábamos por blanco o negro. Era un concepto muy discriminatorio de esa época. Por ser tan discriminatorio, se dejó de usar, ¿ya? Lo que trajo como consecuencia otro concepto, que es la multiculturalidad o cross-cultural, que quiere decir en el fondo que en un lugar físico o geográfico existen personas que conviven de diferentes culturas, ¿ya? Que comparten dentro de un mismo territorio. En cambio, cuando hablamos de la interculturalidad es un concepto que si bien es polisémico, ¿eso qué quiere decir que es polisémico? Quiere decir que tiene diversas definiciones. Según el país o el continente, le han dado diferentes conceptos. Desde un punto de vista, podríamos decir anglosajón o europeo, simplemente se referían a la interculturalidad como aquellas personas que inmigraban a estos lugares vacíos con el fin de vivir en esos lugares. O también podía ser como iban en cierta época a vivir a esos lugares por un determinado tiempo, ¿ya? Eso era como la definición, podríamos decir, que le daban las personas de estos continentes. En cambio, en América Latina tiene una definición totalmente diferente. No se refiere a las personas que se trasladan por motivo de trabajo a un determinado continente o país. No, se refiere simplemente a los movimientos sociales que surgen en los años 80, que tiene que ver con el resurgir de la etnicidad indígena, el resurgir de los pueblos originarios, no a los que emigran, ¿ya? Sino los que surgen como actores colectivos como el pueblo mapuche, aymara, que reclaman su lugar, que reclaman su reconocimiento dentro de una determinada cultura en determinado territorio, ¿ya? Los que reclaman en el fondo ser reconocidos como una cultura, que no como aquellos países que se declaran democráticamente incluyentes y en el fondo existe una desigualdad histórica. Lo que busca en el fondo la interculturalidad en América Latina es que seamos reconocidos como pueblos mapuches o aymara. Eso es lo que busca en el fondo la interculturalidad en América Latina. Un concepto totalmente distinto a lo que le dan los continentes anglosajón y europeo, que tiene que ver más que nada con el traslado de irse a vivir a un determinado lugar. Esta interculturalidad o interacciones que existe o involucrarme con otro, con otra cultura, con esta interclase, reconocer otra cultura, nos hace darnos cuenta que somos muy diversos. Y esa diversidad tiene que ver mucho con la intracultura, con lo propio, y la intercultura como lo ajeno. ¿Cómo podemos combinar estos dos conceptos de lo intra y lo inter para que podamos vivir en una determinada cultura? ¿Ya? Este concepto en el fondo
Cuando hablamos de interculturalidad, también estamos refiriéndonos al concepto de migración, ¿ya? Esta migración se refiere principalmente a los desplazamientos de grupos humanos que de alguna manera dejan sus residencias habituales para venirse a vivir en un determinado lugar. ¿Y por qué estas personas de algún momento deciden irse a otro país? Bueno, lo que estaba sucediendo ahora, actualmente, por guerras, problemas sociales, religiosos, económicos, falta de oportunidad principalmente en determinados países, hacen que las personas de alguna forma se tengan que ir de su lugar de confort y ir en búsqueda de una mejor calidad de vida para darle un mejor bienestar a sus hijos. Muchas de estas personas han tenido que dejar su familia de origen para incursionar en una nueva vida, que es irse al extranjero. Pero también hablamos de estas migraciones que pueden ser intercontinentales, cuando se desplazan de un continente a otro, o hablamos de migraciones intracontinentales, cuando el desplazamiento se produce al interior del mismo continente. También existen migraciones intrarurales, aquellas que en el fondo se trasladan de la parte rural a las zonas urbanas o de las rurales a las urbanas. Son las diferentes migraciones que existen en un determinado lugar. Tenemos que ser conscientes que al hablar de migración, los cambios que surgen para estas personas, y a eso tenemos que darnos cuenta que existe también una ausencia de respuesta a esta diversidad cultural, ¿ya? Lo que trae como consecuencia que todas estas personas que han tenido que emigrar a otro lugar van a tener conflictos que podríamos decir de discriminación, de racismo, de desigualdad, de marginación y exclusión. ¿Qué sucede entonces cuando nos referimos a estas personas que tienen que viajar de un país a otro para buscar una mejor calidad de vida? ¿Por qué aquella persona que viaja formalmente con toda su documentación, con su pasaporte al día, permisos de trabajo, nosotros como profesionales o como persona natural podemos decir que recibimos al extranjero de buena manera, porque viene a trabajar, y recibimos al colega que viene de otro país, feliz porque tenemos un colega de otro país? Pero ¿por qué recibimos de mala manera a aquellas personas que también vienen con la misma intención de mejorar su calidad de vida, pero sin papeles, indocumentados? ¿Por qué existe esa xenofobia que hace que nosotros en el fondo, en vez de darle un espacio a estas personas de conocerlos, por qué les cerramos las puertas? ¿Qué pasa con nosotros que existe esta discriminación? ¿Solamente por no venir con la documentación correcta dejan de ser personas? ¿Dejan de ser seres? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué esta xenofobia cada día aumenta más con cada uno de nosotros? Creo que tenemos que reflexionar con respecto a lo que está sucediendo actualmente. Por lo menos acá en Chile están llegando demasiadas personas de diferentes países y es muy notable las diferencias sociales, de racismo que existe de los propios chilenos hacia los extranjeros, que han llegado de alguna manera cruzando fronteras de manera ilegal. Creo que este tema da para reflexionar bastante de lo que está sucediendo a diario, de cómo nosotros recibimos a las personas que llegan de diferentes países. Cuando hablamos de interculturalidad y estas migraciones, todo lo que conlleva en el fondo lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, también podemos darnos cuenta que ha permitido que los mediadores con todo esto hemos tenido que reinventarnos profesionalmente. Ya no existe una excusa en el fondo para no poder realizar una mediación remota o online. Todo esto trajo en el fondo consecuencias positivas para las personas que de alguna manera jamás en nuestra vida pensamos que íbamos a trabajar de esta manera, de manera online.
Ya no existe la excusa de decir que el padre vive, por decir, en Argentina y la madre acá en Chile, de que no pueden establecer un régimen de relación directa. Ahora sí se puede, porque en el fondo eh, simplemente apretamos un botón, nos conectamos a Zoom, a Skype y vamos a poder entablar alguna conversación, vamos a poder hacer una mediación en alguna plataforma ideal que sea segura para las partes. Y esto en el fondo ha creado un puente, un nexo, podríamos decir, de un país a otro, de una región a otra. Ya podemos realizar este tipo de mediaciones para que los niños en el fondo no se vean afectados con todo esto de la pandemia. Creo que ya la mayoría en estos 2 años de pandemia se han podido ir perfeccionando en todo lo que corresponde a los medios tecnológicos y ha creado una cercanía. Ya no existe excusa, ya todos podemos usar el teléfono, apretar un botón y conectarnos y poder hacer una mediación. Así que creo que esto vino para quedarse y hay que mejorar muchas cosas en las plataformas para que las personas se sientan confortables con un proceso, pero por lo mismo eso conlleva que como profesionales nosotros también tenemos que seguir capacitándonos. Por lo mismo, si uno quiere ser un mediador intercultural, en mi país, en Chile, podemos decir que no existen los mediadores interculturales de manera formal. Quizás pueden existir muchas personas que trabajan haciendo esto de ser mediadores interculturales, eh, informales, pero de manera formal, que se hayan preparado, creo que son muy pocos. Por lo mismo, creo que tenemos que empezar a perfeccionarnos cada día más y tenemos que tener ciertas habilidades también como mediadores interculturales para poder trabajar con estas personas que de alguna manera son de otros países y requieren la ayuda de un mediador. Algunas habilidades que deberíamos tener como mediadores intercultural, principalmente la empatía, tener una escucha activa, tener esa capacidad mediadora y capacidad de acercamiento para ambas culturas presentes. Principalmente debemos haber experimentado la interculturalidad. Creo que solamente, y me hago responsable de esto, creo que el mediador que ha vivido la interculturalidad realmente puede ponerse en el zapato del otro, lo que significa, en el fondo, venir de otro país, no conocer las culturas, los valores, lo que significa en el fondo llegar a un país y no conocer a nadie, empezar a comprender códigos culturales que quizás para esta cultura sean difíciles de comprender. No es fácil crear amistades en un lugar donde no conoces a nadie. Generalmente llegas con tu núcleo familiar y ese es tu grupo cerrado que no conoces a nadie más. Entonces creo que es importante conocer la cultura y ojalá haber experimentado la interculturalidad para comprender al otro de lo que vive y sienta siendo una persona que es de otro país. Creo que eso hay que trabajarlo bastante. Debemos principalmente seguir manteniendo esta igualdad, esta imparcialidad dentro de nuestro proceso de mediación que vamos a realizar de manera online. Si bien en cuanto al conocimiento del mediador intercultural, lo ideal es poder dominar la lengua de la cultura de origen o tener alguna persona que nos ayude como intérprete para poder facilitar el diálogo con aquella cultura con la que vamos a trabajar. Más si vamos a trabajar de manera online, quizás es mucho más efectivo tener a alguien que nos pueda ayudar con el idioma. Es importante tener conocimientos básicos sobre esa determinada cultura con la que se va a trabajar y sobre su interrelación, sobre las legislaciones vigentes de las sociedades de origen y también de las receptoras. Todo esto nos va a ayudar en el fondo a poder ser mejores mediadores y tener una mejor forma de relacionarnos con las personas que requieren nuestra ayuda. Debemos ser conscientes de su origen
pero esto no debe ser un factor influyente dentro de nuestro proceso de mediación. Creo que eso debemos tenerlo muy claro, porque en el fondo lo que vamos a tratar van a ser temas relacionados con lo que necesitan sus hijos. Si bien hay que ser consciente de esta cultura diversa, pero que no nos afecte dentro del proceso para que no exista una desigualdad o un desequilibrio, para que mantengamos en el fondo nuestra imparcialidad dentro de un proceso. A pesar de que seamos conscientes de estas diferencias culturales, creo que tenemos que aprender a trabajar con el otro. Si bien sabemos que para poder trabajar esta interculturalidad tenemos que tener un conocimiento y autoconocimiento, o sea, superar nuestro propio autorracismo y resistencia a prejuicios. Tenemos que tener conocimientos del otro, tener también un reconocimiento del otro. Es muy importante reconocer al otro. Tenemos que mantener el respeto por la persona que está frente a nosotros, ya sea de manera presencial o de manera online. El respeto es lo más importante dentro de un proceso. Nadie es superior al otro, todos somos iguales en una sala de mediación o en una plataforma. Por lo tanto, tenemos que tener un reconocimiento de la otredad, es decir, la existencia de otro. Ponernos en los zapatos del otro, tener una escucha respetuosa, saber lo que significa en el fondo poder estar en otro país y empezar de cero para comenzar una vida nueva. Tenemos que saber tener un diálogo horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Lograr una comunicación efectiva entre las personas. Y para que sea efectiva debe ser bidireccional, o sea, lograr un diálogo de igualdad, de oportunidades, de reconocimiento, de que no existe una verdad única. Debemos lograr una comprensión mutua, o sea, se refiere a la disposición empática de comprender al otro. Todo esto es muy importante durante un proceso de mediación. Siempre pensar en el otro y mantener este respeto, que todos somos iguales dentro de un proceso. Nadie es superior a nadie. Creo que tenemos que mantener una sinergia y enfocarnos en que los resultados permitan que esta diversidad se vuelva fortaleza. Creo que eso es lo más importante, fortalecer estas diferencias que nos permitan crear un lazo de unidad a nivel de país. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Ha sido una pequeña pincelada con respecto a algunos conceptos. No quise profundizar mucho porque en el fondo la idea era algo sencillo. Cualquier consulta me pueden escribir a katymetaller@gmail.com y también me pueden mandar algún WhatsApp si quieren al 967 31 5806. Estoy a su disposición. Anteponen el 56, que es el código de Chile. Lo que quieran conversar, estoy a su máxima disposición. Me pueden escribir, llamar, darme esta oportunidad de participar en este seminario.